Muchas gracias, maestra Celeste, por el pase. Hoy vamos a platicar con Farid Kahat, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada, analista internacional y además docente universitario. Vamos a analizar el reciente conflicto entre Israel y Palestina y sus consecuencias a corto y a largo plazo. Muy buenas tardes, Farid. Un agradecimiento en nombre del Club de Periodistas y de Voces del Periodista por aceptar esta invitación que estoy segura que nos va a ayudar a todos a tener más claro lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder entre Israel y Palestina. Gracias, buenas tardes. El conflicto de Israel y Palestina es uno de los más largos y cíclicos del planeta, con importantes explosiones de violencia. Es más, estamos desde hace ya varias semanas viviendo la más reciente. Personalmente, Farid, y a lo largo de toda mi vida, recuerdo muchos nombres, organizaciones, líderes, guerras, treguas, ataques, bombardeos, niños y civiles víctimas, años de muchísima violencia. Además, recuerdo firmas, excesos de documentos, muchos tratados, cantidad de acuerdos, y la situación, humildemente opino, sigue básicamente igual. La violencia no cesa y cada día sumamos más muertos en ambos lados. Pareciese como que la comunidad internacional, Naciones Unidas y el mundo entero estuvieran pintados en la pared. Cuéntanos, Farid, ¿qué está haciendo hoy la comunidad internacional? Nada, para ser perfectamente claros, nada, porque, por ejemplo, la entidad que tendría, digamos, la prerrogativa de intervenir para exigir un cese al fuego, con la prerrogativa adicional de aprobar sanciones si las partes no aceptan un pedido de cese al fuego, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes, y esos miembros permanentes tienen derecho a veto. ¿Eso qué quiere decir? Que si los otros 14 votan a favor de un proyecto de resolución, y ese único miembro con derecho a veto vota en contra, ese voto en contra vale más que los 14 votos a favor y la resolución no se adopta. Y hasta ahora no se ha podido adoptar una resolución que llame simplemente a un cese al fuego, porque Estados Unidos ha amenazado con vetarla. Pero no sé si... Ahí estamos de nuevo. Estados Unidos, me decías, ha amenazado con vetarla. Hasta en 3 oportunidades. O sea, no se ha podido adoptar hasta ahora creo que se va a hacer en los próximos días, porque Estados Unidos ha empezado a cambiar su posición. Pero este es un panorama que ya conocíamos. Estados Unidos básicamente es aliado de Israel, no hay mayor discusión al respecto. Tienen un acuerdo de seguridad, Israel es el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense, y aproximadamente, por lo menos hasta el año 2015, 1 de cada 4 vetos emitidos en el Consejo de Seguridad fue para proteger a Israel, casi siempre emitido por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos básicamente negocia con Israel qué tanto margen de maniobra concederle antes de aprobar una resolución que llame a un cese al fuego en el Consejo de Seguridad. Entonces, en 3 ocasiones sucesivas en esta crisis, Estados Unidos ha indicado que estaba en contra de proyectos de resolución que simplemente pidieran un cese al fuego. Ahora parece estar dando señales por una declaración pública de Biden sobre una conversación que tuvo con el primer ministro israelí de esperar que en los próximos días se produzca un cese al fuego. Presumo que entonces, cuando Israel ya esté listo para aceptar una propuesta de mayo de ahí sí finalmente se apruebe una norma de ese tipo y eventualmente se dé un cese al fuego. Lo que habría que tener en consideración, sin embargo, es que ya ha habido 3 acuerdos de cese al fuego antes y ninguno ha perdurado como estamos viendo ahora. Entonces habría que entrar a discutir por qué un cese al fuego no basta.
Correcto, correcto, Farid. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de los intereses que hay aquí en conflicto. Pero quisiera saber, así como seguir un poco en la parte más histórica, más de atrás, más de entender esta situación. Te platico, mis años de formación transcurrieron en España, en la España post-Franco, y crecí casi idolatrando a Yasser Arafat y a la OLP, mientras que veía al ejército israelí como el demonio con cola y rabo. Con el tiempo y con los años he ido entendiendo que no todo es o blanco o negro y que existen muchos matices, y más cuando de conflictos de este estilo se trata. Quisiera que conversáramos ahorita un poquito de estos claroscuros en los dos bandos, de cómo ambos bandos en cierto punto del partido son inconsecuentes. A ver, yo sin embargo diría que hay que tener en cuenta el panorama general. Cuando se habla de Israel y Palestina, lo que hay que tener en cuenta es que stricto sensu Palestina no existe. No hay dos estados involucrados, hay un pueblo bajo la ocupación militar de otro, de un estado que sí tiene unas fuerzas armadas, digamos, propiamente dichas. Pero lo que sí es cierto es que ambas partes han violado normas de derecho internacional. Fundamentalmente Israel, pero no solo Israel. En cuanto a derecho internacional humanitario, es decir, las normas de derecho internacional que rigen las conductas que son legítimas en tiempos de guerra y define por ende cuáles son conductas proscritas, las dos partes han violado el derecho internacional humanitario. De eso, en mi opinión, no hay mayor duda posible. Dicho lo cual, sin embargo, dado que no son partes con el mismo poderío relativo, digamos, la mayor parte de las violaciones al derecho internacional humanitario las ha cometido el Estado que ocupa territorio ajeno y que tiene mucho mayor poder militar, Israel. Por ejemplo, en las actuales circunstancias, no tengo el recuento de fallecidos al día de hoy, pero hace un par de días era más o menos 19 palestinos muertos por cada israelí muerto. De cada 20 fallecidos, 19 eran palestinos. Buena parte de los cuales eran civiles, en el caso de Israel la mayoría son civiles, pero en el caso palestino alrededor de la mitad son civiles, ¿no? Eso es algo claro. Israel alega, y en parte con razón, que esos son los datos que da Hamás. Pero cuando luego se formulan investigaciones independientes, se tienden a corroborar esos datos. Entonces, los dos han cometido violaciones a los derechos humanos, pero las comete en mayor proporción el bando más fuerte, que es Israel. Y en segundo lugar, hay un tema de dominio de un pueblo sobre el otro. Lo dicen, de hecho el término que utilizan es apartheid, o sea, un sistema de segregación racial. Dos organizaciones de derechos humanos, en mi opinión, bastante prestigiosas. B'Tselem, la más importante organización de defensa de los derechos humanos israelí, y Human Rights Watch. Ambas han emitido este año documentos en donde afirman que Israel es culpable del crimen de apartheid bajo el derecho internacional. Esa es una responsabilidad exclusiva de Israel. Por último, así como Israel ha violado derechos humanos de civiles palestinos, lamentablemente también lo han hecho, digamos, las organizaciones que pretenden representar al pueblo palestino. Ya no me refiero a violaciones de derechos humanos contra civiles israelíes, sino torturas o maltratos a civiles palestinos que protestan contra la forma en que Hamás conduce Gaza y Al-Fatah conduce Cisjordania. Pero nuevamente, dentro de un régimen que, como digo, porque hay sistemas segregados de derecho, o sea, leyes segregacionistas, dentro de un conjunto que estas organizaciones de derechos humanos dan en llamar un régimen de apartheid. Farid, y ya que has terminado tu respuesta hablándome de Hamás, yo te quería preguntar, ¿crees que Hamás es un movimiento de resistencia, un partido político o una organización terrorista? La presunción implícita en la pregunta es que esas opciones son disyuntivas.
y una organización puede ser las tres cosas a la vez, ¿no? El terrorismo es una táctica, ilegal bajo el derecho internacional, pero una táctica de acción. O sea, terrorismo, bajo la definición convencional, es usar la fuerza contra objetivos civiles con propósitos políticos. Jamás claramente hace eso, pero también lo hace Israel. Es un partido que ha participado en elecciones auspiciadas por la comunidad internacional para elegir a la autoridad palestina, que es una entidad que, digamos, tiene poderes muy limitados en 165 enclaves de autonomía palestina, inconexos entre sí, en donde la comunicación entre ellos la controla Israel. O sea, no es que estemos hablando de un gobierno digno de ese nombre, pero digamos, cuando Hamás participó en las elecciones, no hubo objeciones y Hamás ganó la última elección que se celebró. No porque la mayoría prefiriese necesariamente la agenda de Hamás, porque para empezar no sacó mayoría de votos, y en segundo lugar en elecciones previas había perdido dramáticamente. Yo creo que la razón por la que Hamás recibe más apoyo es porque las negociaciones con Israel nunca llegaron a buen puerto, y la situación sobre el terreno ha empeorado a medida que se negociaba, no mejorado, ¿no? Pero claramente fue considerada una fuerza política y es una organización que resiste una ocupación ilegal. Uno puede cuestionar los medios de Hamás como acabo de hacer, pero lo que no es, digamos, algo controvertible, en mi opinión, es el hecho que Israel ha desarrollado un sistema de apartheid, en donde cada segmento de la sociedad palestina está sometido a reglas distintas al otro, pero todos los segmentos de la sociedad palestina están bajo reglas que los ponen en situación de inferioridad respecto a los ciudadanos judíos del Estado de Israel. En ese sentido hay una causa legítima, digamos, en defensa de la cual Hamás utiliza medios que podrían calificar como crímenes de guerra, en un contexto en que Israel también los comete y en mayor proporción. Correcto, Farid. Y hablando de Israel, se nos dice mucho que sus bombardeos son de precisión, a puntos muy específicos, pero cada día escuchamos de más muertos civiles. Y a mí sí hay una cosa que me llama un poco la atención, ya no sé si estoy demasiado metida en ver cosas donde realmente no hay, pero veo muchos niños muertos y veo muchas mujeres muertas del lado de Palestina. No sé si esto podría llegar a ser o a considerarse una especie de genocidio. Yo sería cauto en utilizar el término. Genocidio, a ver, crímenes de guerra y de lesa humanidad o de genocidio pueden ser de la misma gravedad en términos de cuántos civiles son víctimas de esos crímenes. Pero el genocidio tiene una carga simbólica asociada a la experiencia histórica que le dio origen, y es el holocausto contra el pueblo judío perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un término que debería usarse para circunstancias absolutamente excepcionales de una dimensión monstruosa, ¿no? O sea, son, digamos, para los peores crímenes concebibles, digamos. Nadie ha usado, además, el término genocidio en este contexto, pero como acabo de indicar, sí se ha utilizado ya el término apartheid. Lo vuelvo a aclarar, mejor dicho, lo aclaro por primera vez porque no lo he definido, pero en síntesis lo que define al apartheid bajo el derecho internacional, el término se toma de la experiencia sudafricana, pero ya es un término de derecho internacional por derecho propio, digamos, y es la idea de que hay un sistema segregado en la legislación. Hay leyes distintas dependiendo de tu etnicidad. Hay leyes para judíos israelíes y hay leyes para árabes palestinos que son distintas y que ponen a un grupo en una situación de dominación respecto al otro. Ese ya es un crimen bastante serio, ¿no? Y sí creo que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad por ambas partes, pero sobre todo por parte de Israel. Y ahí no me baso únicamente en mis presunciones. Uno puede revisar documentos de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU,
de Human Rights Watch, de B'Tselem, que lo acaba de ratificar en esta ocasión, de Amnistía Internacional y de la propia Corte Penal Internacional, que todavía no ha tipificado los hechos, pero ya ha dicho a través de su fiscal, Bensouda, que ha encontrado razones para presumir que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad por ambas partes y ha iniciado una investigación sobre estos temas. Entonces, digamos que Israel ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad es algo de lo que a mí personalmente no me cabe duda, pero tampoco le cabe duda a las organizaciones independientes de derechos humanos. Comete el crimen de apartheid, y ahí concuerdo con esas organizaciones, pero no, genocidio no es un crimen que se haya configurado en este caso. Correcto, Farid. Hace unos días hubo un ataque de artillería israelí al sur del Líbano. ¿Considerarías que este hecho puede ser como el primer paso de un nuevo intento expansionista judío o un mero acto de distracción? No, a ver, bueno, dicho sea de paso, tú decías, Israel alega que sus ataques tienen una precisión quirúrgica. Hay dos razones para discrepar con esa caracterización. Uno, por ejemplo, utiliza fuego de artillería. El fuego de artillería es impreciso, ¿no? Su grado de imprecisión no es mayúsculo, pero no son armas de precisión. O sea, los cohetes de Hamás son todos cohetes indiscriminados porque no tienen sistema de dirección. Hamás no puede controlar dónde caen. Por ese mero hecho es un crimen que se use. Pero Israel no solo usa armamento de precisión, también usa armamento relativamente impreciso como cañonazos de artillería, ¿no? Pero además, aunque use armamento de precisión, define virtualmente a todo Gaza como un blanco legítimo de sus ataques. Luego, entonces, si son quirúrgicos o no es irrelevante, porque en realidad muchos de sus blancos son civiles por naturaleza. Ellos alegan que si está relativamente cerca un blanco de Hamás, es daño colateral, es decir, la muerte de civiles no debería ser considerado un crimen porque tú atacaste un blanco militar legítimo. Pero para Israel, cualquier blanco de Hamás es un blanco militar legítimo, siendo el caso que Hamás es el gobierno de Gaza. Entonces, si vives frente a una oficina de correos del gobierno de Hamás, ese es un blanco de Hamás legítimo para Israel, y si al bombardearlo matas a civiles, Israel alega que no es responsable. Eso no se sostiene bajo el derecho internacional. Eso es un ataque indiscriminado. En el caso del Líbano, sin embargo, la responsabilidad no es de Israel. Primero hubo ataques desde el Líbano contra Israel en solidaridad con los palestinos, ataques que hasta donde sé nadie reivindicó. E Israel ahí sí ha lanzado una respuesta bastante mesurada, a diferencia de lo que hace en Gaza. Dicho sea de paso, en Gaza, si la gente quiere huir de los ataques, no tiene cómo hacerlo. Uno, porque es el lugar más, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Estamos hablando de 2 millones de personas en 400 kilómetros cuadrados. Uno. Y dos, las conexiones de Gaza con el mundo por aire, mar y tierra, salvo por un paso con Egipto, están bajo control israelí. La gente de Gaza no puede abandonar la zona sin permiso de Israel. Entonces, está condenada a vivir bajo esos bombardeos porque no tiene a dónde ir. Ya que estamos en Gaza, Farid, ¿cómo es para el palestino que vive en la franja de Gaza vivir en una zona con este cerco, con este bloqueo? ¿Cómo llegan los alimentos, las medicinas? Estamos en época de COVID. La demografía que tú me cuentas, la cantidad de personas por kilómetro cuadrado, ¿cómo es esto? Naciones Unidas, si mal no recuerdo, bueno, una entidad internacional, no recuerdo con precisión si fue Naciones Unidas, decía que Gaza iba a ser invivible el 2020. Bueno, el 2020 llegó y pasó, y Gaza es en efecto invivible. Sus fuentes de agua dulce en su mayoría están contaminadas. Su aeropuerto y puerto marítimo, aeropuerto internacional y puerto marítimo fueron destruidos por Israel. Los pescadores de Gaza no pueden alejarse más de 3 millas de la costa
porque hay naves de guerra israelíes para impedírselo, y en ocasiones lanzan disparos de advertencia para que se acerquen, para que regresen, digamos, más cerca a la costa. Israel controla las fronteras marítimas, aérea, el espacio aéreo y las fronteras terrestres de Gaza, salvo por un paso con Egipto, el paso de Rafah, y es quien decide qué puede entrar a Gaza y qué puede salir de Gaza. Entonces, por ejemplo, en plena pandemia hubo una donación de vacunas para los palestinos bajo ocupación israelí, porque Israel, siendo la potencia ocupante, tiene la obligación de afrontar las pandemias que se producen en el territorio por ella ocupado. Eso lo dice la Cuarta Convención de Ginebra. Pero como Israel no se autodefine como potencia ocupante, no acepta esa condición que está en infinidad de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no ha entregado o no ha vacunado a la población o no ha entregado vacunas para ser aplicadas por la autoridad palestina, pero peor aún, en el caso de Gaza llegó a detener por un tiempo el ingreso de 2.000 vacunas, ¿no? O sea, no solo no les da vacunas, impedía el ingreso de vacunas donadas por terceros. Según la Organización Mundial de la Salud del año 2017, el último año que revisé, 57 personas en Gaza murieron porque Israel no les concedió el permiso para salir de Gaza, para recibir atención médica fuera del territorio, porque necesitaban atención que no podían conseguir en Gaza. Si tú quieres exportar, entre comillas, artículos o bienes de Gaza hacia otra zona de los territorios palestinos ocupados, y Gaza está ocupada por lo que ya dije, no hay tropas israelíes permanentemente en Gaza, pero Israel es quien controla que entra y que sale de Gaza y controla las fronteras de Gaza, ¿no? Y el espacio aéreo. Pero digamos, si tú quieres vender productos de Gaza a Cisjordania, tienes que embarcarlos o colocarlos en camiones en Gaza, ir a la frontera, esperar que Israel te dé la autorización para que pasen la frontera con Israel, pero ahí hay que subirlos a otros camiones, porque Israel no permite que camiones de carga procedentes de Gaza entren a su territorio. Esos camiones tienen que atravesar por tierra hasta la frontera con Cisjordania, entre Israel y Cisjordania, bueno, territorios autónomos palestinos, y hay que desembarcar nuevamente, esperar permiso de las autoridades israelíes, desembarcar nuevamente los bienes, reembarcarlos en un camión palestino y de ahí hacerlos llegar a su destino. Como comprenderás, ningún producto perecedero puede venderse bajo esas circunstancias. Entonces, las condiciones de vida en Gaza y en Cisjordania en menor proporción, pero también son infrahumanas, sin mencionar el hecho de que en Cisjordania tierras, las propiedades, incluyendo las tierras de cultivo, pueden ser destruidas, los cultivos o los bienes inmuebles, o pueden ser embargados a discreción por Israel, cosa que está penada por la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante trasladar a un segmento de su propia población al territorio por ella ocupado. Ahorita regresamos a cómo está la situación en Cisjordania, pero déjame quedarme un ratito más en Gaza. Pienso ahorita que me hablas de todo este bloqueo y de todo este control israelita de no entres, no salgas, no pases tu camión, mi camión, y me pregunto de dónde y cómo llega el armamento o el material para la fabricación de estos cohetes que hoy se disparan hacia Israel. A ver, hay la presunción, es difícil demostrarlo, pero no tengo mayor duda de que el hecho ocurre, de que Irán ha encontrado medios para hacer llegar armamento a Gaza, ¿no? ¿Cómo? No por vía marítima o aérea, lo más probable es que sea por túneles que inician en el Sinaí egipcio y llegan hasta Gaza, ¿no? Esa es la fuente principal probablemente. Ahora, a veces llegan armamentos, pero lo habitual es que lleguen partes que son ensambladas de manera relativamente artesanal en Gaza, ¿no?
En ese sentido llama la atención que en esta ocasión Gaza tenga, Hamás tenga, digamos, muchos más de estos cohetes con mayor alcance, ¿no? Pero, digamos, la fuente más probable es Irán, o aliados de Irán como el movimiento Hezbollah en el Líbano. Y la vía de entrada parecería ser fundamentalmente desde Egipto. Hay que tener en consideración que el Sinaí egipcio no es tierra de nadie, pero en todo caso es tierra donde operan grupos criminales, y entonces no es muy difícil establecer conexiones con esos grupos para utilizar este tipo de túneles. Y por supuesto debo entender que el gobierno egipcio no estaría muy al tanto de esta situación, digamos, no estaría permitiéndolo, estaría pasando por abajo de su nariz sin que lo viera. Sí, aunque ni siquiera Israel presume que el gobierno egipcio lo haga deliberadamente, ¿no? Porque Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto, la dictadura militar egipcia es aliada no solo de Israel en estos temas, porque ambos tienen un interés en impedir que grupos islamistas armados operen desde el territorio egipcio, ¿no? Pero además es el segundo receptor mundial de ayuda militar estadounidense. El primero por un amplio margen es Israel, el segundo es Egipto. Pero claro, las Fuerzas Armadas egipcias no son particularmente competentes y además hay casos de corrupción dentro de ellas. Entonces, y el Sinaí es un territorio bastante grande, es mucho más grande que Israel y territorios palestinos ocupados, en parte es montañoso, y como digo, operan grupos irregulares armados, grupos de crimen organizado, y el gobierno egipcio no parece ser capaz de controlar, digamos, esos territorios. Cuando intenta hacerlo, lo hace en colaboración de inteligencia con el propio Israel, ¿no? Correcto, correcto, Farid. Es como veo, no veo, permito, no permito, ahí un intermedio, medio claroscuro también. Vamos a regresar a Cisjordania. Me quedó claro que la franja de Gaza está bajo este bloqueo y hasta donde tengo entendido, en Cisjordania hay algún tipo de convivencia entre las dos poblaciones, entre los colonos, que en algunos casos creo hasta que han sido obligados y los palestinos que han sido incluso expulsados de sus casas para que estos colonos lleguen. ¿Cómo es esta convivencia? Empecemos en una época de paz. ¿Cómo se da esta convivencia tan absolutamente desigual? Sí, voy a plantear un poco el panorama general, porque Human Rights Watch y el grupo israelí B'Tselem hablan de apartheid. Para los judíos israelíes hay una sola ley o una sola legislación donde quiera que habiten. Para los palestinos varía según dónde se ubiquen. Los que son ciudadanos israelíes están bajo un tipo de legislación que los pone en condición de inferioridad. Por ejemplo, no pueden acceder a construir viviendas en tierras del Estado. Eso es una prerrogativa exclusiva de los ciudadanos judíos. Gaza está bajo cerco, como ya mencioné. Jerusalén Oriental es una situación intermedia en donde los palestinos son considerados residentes pero no ciudadanos, y su residencia es revocable a discreción. Y hay normas que, por ejemplo, en Jerusalén permiten a los judíos que perdieron propiedades en 1948 reclamarlas, pero a los palestinos que perdieron propiedades en 1948 no los ampara una ley similar. En el caso de Cisjordania es más propiamente, junto con Jerusalén Oriental, bajo el derecho internacional, territorio ocupado, pero en Cisjordania la figura es la siguiente. El 60% del territorio está bajo control israelí. Y en ese 60% de territorio están los asentamientos para colonos judíos, los campos de entrenamiento militar, los parques, digamos, nacionales, o creo que ese no es el nombre, pero digamos, todo lo que controla Israel está en ese 60% de Cisjordania que controla ese estado. El 40% restante de Cisjordania
pero poco más de alrededor de 10% de la Palestina histórica, son zonas bajo autonomía palestina, pero son más de 100 enclaves sin conexión entre sí. Yo he estado la última vez en 2010, es imposible manejar más de 2 kilómetros sin encontrar un puesto de control israelí, porque entre todas estas áreas, digamos, de autonomía palestina, que están inconexas entre sí, hay puestos de control. También las fronteras internacionales, bueno, ahí no hay frontera marítima, pero la frontera terrestre con Jordania está bajo control israelí. Es Israel quien cobra los impuestos de importaciones y exportaciones de la autoridad palestina y los retiene cuando quiere presionar a la autoridad palestina. Y además Israel controla no solo el tránsito entre zonas bajo autonomía, sino los derechos de migración de la población. Decide quién puede entrar o salir a las zonas bajo autonomía palestina. Entonces no llega a haber propiamente hablando convivencia. Los colonos están en la zona que controla Israel y que rodea todas las zonas bajo autonomía palestina. Las zonas bajo autonomía palestina están íntegramente cercadas por tropas israelíes. La diferencia es que la Autoridad Nacional Palestina ha tenido una actitud, digamos, de colaboración con las fuerzas de ocupación israelíes, para decirlo claramente. ¿Por qué? Porque esa es la condición de posibilidad para recibir fondos internacionales, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, cooperar con Israel en materia de seguridad, y porque la Autoridad Nacional Palestina también teme a Hamás y no quiere que Hamás crezca en Cisjordania o en los territorios ocupados, incluyendo las zonas bajo autonomía palestina, y entonces eso es algo que tiene en común curiosamente con Israel, por eso hay menos violencia que en Gaza. Entiendo, viene a ser como si no puedo contra ellos, me uno a ellos para sacar un poquito de ventaja o de vivir un poco más tranquilo, pero igual, digamos, por lo que me platicas del 2010, cuando has estado tú, son pequeñas franjas de Gaza igual de aisladas, igual de atormentadas, digamos, por los israelitas, ¿verdad? Sí, o sea, tú no puedes ir más de kilómetro o kilómetro y medio sin encontrarte con un puesto de control israelí, es muy difícil, digamos. Además, dicho sea de paso, otro tema, Israel ha construido dentro de Cisjordania un muro que alega que es un muro de legítima defensa, ¿no? Para empezar, yo crucé, el muro no es, creo que todavía no ha terminado de ser construido. La última vez que fui, en 2010, tú podías cruzar de Israel a territorios ocupados sorteando el muro porque el muro no estaba completo. Si yo podía pasar, presumo que terroristas también podrían hacerlo. O sea, la razón por la que Israel no recibe grandes ataques desde Cisjordania es porque los detiene la Autoridad Nacional Palestina, no porque, cosa que está bien en principio, ¿no? Pero esa autoridad supuestamente es la autoridad de un pueblo que está buscando su independencia, ¿no? Y a veces actúa como colaborador del ocupante, ¿no? O sea, en otras palabras, la idea de que ese muro es lo que defiende Israel no es del todo cierto. Yo he podido cruzar desde Jerusalén occidental, o sea, la parte que Israel capturó desde 1948, hasta las zonas bajo autonomía palestina en un taxi. O sea, muy difícil no es. La razón por la que ese muro no es percibido como un muro de seguridad, y eso lo dice un fallo de la Corte Internacional de Justicia, la misma corte que, por ejemplo, dirimió el conflicto marítimo entre Chile y Perú por una votación de 14-1, es que cuando tú quieres construir un muro con fines de seguridad, lo construyes en tu territorio, pero no en territorio ajeno, ¿no? Y el muro está casi en su integridad en territorio ocupado por Israel desde 1967. Exacto, siempre el ser humano buscando esa delgada línea del derecho para hacer lo que se le infla. A ver, Farida, ahora que has mencionado Jerusalén, en medios internacionales nos han contado que esta nueva escalada de violencia entre Israel y Palestina parece tener como epicentro el conflicto de Jerusalén.
Pero ahí yo regreso un poco al fundamentalismo religioso. Venga de donde venga, siempre conduce a posiciones muy radicales, muy bélicas. Vamos, desde las cruzadas hasta ISIS, por citar algo, ¿no? A mí me tocó vivirlo muy de cerca en el sudeste asiático con el grupo fundamentalista Abu Sayyaf, que en ese entonces era parte de Al Qaeda. ¿Tú crees, regresando a este epicentro en Jerusalén, que las iglesias están jugando una vez más un papel decisivo en esta escalada? No la religión organizada, no. Los grupos políticos que hacen de la religión una parte central de su identidad política. O sea, a lo que hace Hamás se le llama, por eso, Islam político. No es la jerarquía religiosa de alguna, digamos, de alguna confesión musulmana. Bueno, el término no es confesión, pero en fin, no es una jerarquía religiosa la que hace esto. Son actores políticos. Pero además hay que tener en cuenta que cuando empezó el conflicto Hamás no existía. O sea, Israel se crea en 1948, Hamás surge a fines de los 80, o sea, casi 40 años después, ¿no? Y además en esta ocasión el tema fue un tema de territorio. Israel intentó desalojar familias palestinas. Decía que hay una ley de 1970 que le permite a un judío que perdió tierras en Jerusalén en 1948 reivindicar su propiedad. Y uno diría, en principio, eso no parece estar mal, pero hay dos atingencias. La primera es, Jerusalén Oriental, bajo derecho internacional, es un territorio ocupado. ¿Por qué? Porque Israel lo capturó por la fuerza. Y es una norma fundamental del derecho internacional contemporáneo, desde la Carta de Naciones Unidas, que la adquisición de territorio por la fuerza es ilegal. Nunca es, la expresión es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. En tanto Israel lo capturó por la fuerza, es territorio ocupado, por ende se aplican las normas pertinentes de derecho internacional, la Cuarta Convención de Ginebra, que habla de los derechos de la población civil en tiempos de guerra, incluyendo en territorios ocupados. Bajo la Cuarta Convención de Ginebra, Israel, la potencia ocupante, no puede trasladar a una parte de su propia población al territorio por ella ocupado. Entonces, este intento de desalojar palestinos era ilegal bajo el derecho internacional, porque violaba la Cuarta Convención de Ginebra. Pero además es ilegal por una cuestión muy elemental, porque hay un doble rasero legal. Como digo, hay una ley de 1970 que le permite a judíos que perdieron tierras en 1948 reivindicar su propiedad, pero los palestinos no tienen bajo esa ley ese mismo derecho. Y la gran mayoría de quienes perdieron tierras en 1948 no fueron judíos, fueron palestinos. Y ellos no pueden reclamar nada, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Si uno se fija, es gente a la que están desalojando de su casa. No importa qué religión tengas o si eres ateo o agnóstico, vas a protestar, ¿no? Ese fue, claro, luego se da el tema de que las protestas contra el desalojo llevan a enfrentamientos en la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados de la religión musulmana, y el hecho de que soldados israelíes penetraran en la explanada de las mezquitas y detonaran bombas lacrimógenas o de aturdimiento, en sí mismo generó protestas adicionales. Pero ese no fue el inicio del problema, ¿no? Me queda claro, por lo que me estás platicando, que una vez más Israel está sentándose en el derecho internacional y el resto del mundo se lo estamos permitiendo. Sí. Voy a seguir un poquito en la línea política porque tenemos que llegar a algo. y ahorita se me viene a la mente en estas cosas ilógicas que uno ve, que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está siendo acusado de corrupción, fraude, abuso de confianza, hasta donde tengo entendido, en 3 casos. Cargos que él obviamente niega. Y no sería la primera vez que un líder
mundial provoca, entra o mantiene un conflicto armado como para distraer la atención. Esta táctica la conocemos muy bien en América Latina. ¿Te parece que este puede ser el caso del primer ministro Netanyahu, que se resiste a dejar los bombardeos? Yo creo que sí. A ver, ¿de qué y de qué no es responsable Netanyahu? La escalada en Jerusalén Oriental sí es su responsabilidad. O sea, el impedir celebraciones religiosas que se realizan todos los años, eso no parece ser accidental. Pero obviamente él no es responsable por los cohetes que lanza Hamás, ¿no? Esa fue una decisión de Hamás. Pero empezado, digamos, el intercambio de fuego entre una potencia ocupante y un grupo dentro de un país ocupado, un pueblo ocupado, Hamás el 12 de mayo ya había hecho una oferta de cese al fuego. Netanyahu se ha negado a aceptarla hasta ahora. Esa sí es responsabilidad de Netanyahu. Si creo que hay un cálculo político, no tengo la menor duda, ¿no? Porque veamos el contexto. Uno, como tú misma dices, Netanyahu tenía cargos por corrupción y cada vez son más claros, porque ahora ya empezaron a testificar en el proceso los testigos de cargo, los que lo acusan, ¿no? Y además él alega que, como es habitual en estos casos, que es una persecución política. Pero muchos le recordaron que el actual fiscal general, que es el que lo ha acusado, fue nombrado durante su gobierno, no fue nombrado por sus opositores, ¿no? Dos, él ya había dicho que pretendía desde el gobierno, con mayoría parlamentaria, porque en un régimen parlamentario para llegar al gobierno hay que tener mayoría parlamentaria, aprobar una ley que lo eximiera de tener que responder por los cargos de corrupción mientras fuera jefe de gobierno, ¿no? Y tres, estaba a punto de perder la posibilidad de formar gobierno, porque no había conseguido mayoría parlamentaria, ya había dicho al presidente del país, no tengo la mayoría necesaria para formar gobierno, devuelvo el encargo, y el presidente ya le había entregado el encargo de formar gobierno al principal líder de la oposición. Con esto él sabía que estaba dinamitando cualquier posibilidad de coalición, de una coalición contraria a él, por una razón muy elemental. Lo único que une a todos los que están contra Netanyahu es la figura de Netanyahu. No los une absolutamente nada más. Todos están contra Netanyahu. Cuando te preguntas qué más tienen en común, la respuesta es nada. O sea, hay sectores de extrema derecha que en este momento no quisieron formar parte de la coalición, de una coalición de gobierno bajo el mando de Netanyahu. Hay grupos que podría decirse son relativamente moderados, que su problema es con Netanyahu, al quien acusan de tendencias crecientemente autoritarias y de estarle dando demasiadas prerrogativas a los judíos más religiosos, por oposición a los judíos seculares, ¿no? Y había grupos palestinos, ciudadanos de Israel, que también detestan a Netanyahu. Entonces, lo único que en lo que iban a poder ponerse de acuerdo era en sacar a Netanyahu del gobierno. Pero cuando empiezan estas acciones, ahí notas las tensiones entre ellos. Los grupos judíos de oposición ahora están sumados al gobierno en las acciones contra Hamás. Y yo diría que también en parte contra la población de Gaza. Y los grupos palestinos obviamente están en contra de esas acciones. Entonces ya ha logrado resquebrajar cualquier posibilidad de un gobierno de oposición, de la actual oposición, con lo cual lo más probable es que termine habiendo nuevas elecciones en Israel o incluso que Netanyahu logre formar una coalición de gobierno. Correcto. Otra de las lecciones que uno va aprendiendo con los años es piensa mal y acertarás. Y es que detrás de toda guerra, detrás de muchos de los titulares y de las noticias que vemos hoy en día, hay intereses económicos, políticos y bélicos, no necesariamente de parte de los involucrados. A este concepto de piensa mal y acertarás, hoy día, en este momento, me pongo a pensar en este barco de bandera japonesa que estuvo atravesado en el canal de Suez y la crisis que generó con esta escalada de violencia, este intento, vamos a decirlo así, israelita de silenciar, confundir y negar acceso a la prensa internacional,
Y me pregunto, además de los intereses de Netanyahu, ¿qué otros intereses de otros gobiernos, de otras fundaciones, de otras personas hay detrás de esta última escalada y qué tan grandes son? A ver, bueno, empecemos con Hamás, ¿no? Que también tiene intereses propios. O sea, Hamás aprovechó las circunstancias que acontecían en Jerusalén para, lanzando estos cohetes, o sea, respondió a la violencia contra civiles en Jerusalén con su propia violencia, lo cual llevó a una escalada, porque la respuesta israelí, como ya ha ocurrido antes, ha sido devastadora. ¿Cuál era el cálculo en Hamás? Están proyectadas, aunque ya no tienen fecha de realización, pero están proyectadas elecciones en las zonas bajo autonomía palestina, de las que podría en principio participar Hamás. Y esto podría ayudar a Hamás, aunque yo todavía tengo mis dudas de que eso termine ocurriendo, a cobrar legitimidad en un contexto en donde la Autoridad Nacional Palestina virtualmente no hace nada eficaz para combatir la ocupación israelí, salvo quizá llevar una demanda o presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional, de la cual ya hablé, que ha aceptado la demanda y va a investigar el tema, ¿no? De ahí, el gobierno iraní es un gobierno que tiene como enemigos regionales Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. La peculiaridad, sin embargo, es que eso está empezando a cambiar, en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos cambió. Ya no está Trump, está Biden, y Biden quiere volver al acuerdo nuclear con Irán. Arabia Saudita se ha dado cuenta de que el cambio de gobierno en Estados Unidos lo deja descolocada, porque ya una de las primeras cosas que hizo Biden al llegar al gobierno fue decir que cortaba toda ayuda a Arabia Saudita para seguir librando la guerra en Yemen, que ya no es una guerra interna, sino una guerra de guerrillas yemeníes contra fuerzas internacionales, básicamente lideradas por Arabia Saudita. Arabia Saudita ahora está buscando también un acuerdo con Irán. Entonces Irán está aprovechando esta circunstancia, pero obviamente no la causó, para poner a Israel en la picota y poner a Israel en contra de buena parte de la comunidad internacional. Para suerte de Irán, el gobierno israelí hace muy buen trabajo en ponerse a sí mismo en la picota, ¿no? No se da cuenta de que las circunstancias están cambiando. Si uno se pregunta, Estados Unidos, ¿por qué apoya a Israel? Bueno, Occidente, para empezar, apoya a Israel por una razón histórica. Pónganse a pensar qué pasaría si el gobierno alemán aplicara sanciones contra el gobierno israelí por sus violaciones a derechos humanos. El gobierno israelí le recordaría el Holocausto. O sea, acusaría de antisemita al gobierno alemán, como acusa de antisemita a cualquier gobierno o entidad internacional que lo critique. Pero en el caso del gobierno alemán, comprensiblemente, eso causa mucho más resquemor que en otros lados. El régimen nazi mató 6 millones de judíos en Europa, ¿no? Y en general, el antisemitismo, hay que recordarlo, fue un fenómeno occidental. Entonces, hay un elemento de culpa, digamos, de no querer reabrir la herida confrontando a Israel. Y Estados Unidos no recibió buena parte de los israelíes que buscaron refugio en su territorio, dicho sea de paso, ¿no? Segundo, aunque eso ya cada vez pesa menos, durante la Guerra Fría, en un mundo dividido, un mundo bipolar como el de la Guerra Fría, Israel era uno de los pocos aliados que tenía Estados Unidos en la región, o uno de los más importantes, el más importante, la principal potencia militar de la región, el único país con armas nucleares. Ese factor está empezando a perder peso, ¿no? Y un tercer factor que es mucho más fuerte en Estados Unidos que en otras partes, pero existe en otros países occidentales, es el lobby pro-israelí, que en Estados Unidos no está compuesto única ni exclusivamente por organizaciones judías. Porque hay organizaciones judías como Jewish Voice for Peace que son críticas de la ocupación israelí. Pero hay organizaciones judías conservadoras que sí hacen lobby o cabildeo para que el gobierno norteamericano tome decisiones favorables a Israel, a las que se suman grupos evangélicos, que por una interpretación bastante discutible de la Biblia, creen que el triunfo de Israel sobre los palestinos es la condición de posibilidad para la segunda llegada del Mesías y el Armagedón del final de los tiempos, ¿no? Entonces,
por este conjunto de factores, Estados Unidos ha tendido a tener una posición cercana a Israel. Eso ha empezado a cambiar. Y ha empezado a cambiar por un judío demócrata, Bernie Sanders, que siendo judío, habiendo vivido en un kibutz, o sea, una comuna israelí, es sumamente crítico ahora de Israel. Y el ala izquierda del Partido Demócrata es sumamente crítica de Israel. Eso es algo que no tiene equivalente entre los republicanos, por ejemplo. Y si hablamos, por ejemplo, de qué intereses o si los tiene Vladimir Putin en la región. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que en Israel viven 1 millón de personas que hasta hace unas décadas eran ciudadanos, bueno, soviéticos, pero más específicamente rusos. Cuando la Unión Soviética empieza su proceso de desarticulación, fue tan caótico el proceso de desmembramiento de la Unión Soviética, no violento, pero sí políticamente caótico, que aquellos ciudadanos de la Unión Soviética que podían reivindicar un ancestro judío, o eran ellos mismos judíos, lo hicieron para poder huir. Y Israel, en tanto se reivindicaban judíos, les permitía inmigrar y adquirir la ciudadanía. Hay 1 millón de rusófonos en Israel, con los cuales el gobierno ruso todavía mantiene vínculos en muchos casos, ¿no? Porque además un 20% aproximadamente de ellos no eran judíos. Tal vez tuvieran algún ancestro judío, pero eran cristianos, o ateos o agnósticos, pero reivindicaron ese ancestro judío o inventaron un ancestro judío para emigrar. Entonces, digamos, cuando hay 1 millón de tus ex ciudadanos y con los cuales todavía hay un vínculo, eso te da un interés. Rusia tiene como su principal mercado, digamos, de armas en el mundo árabe el régimen sirio. En menor medida Irán en el conjunto del Medio Oriente. Pero siendo, digamos, alguien que le vende armamento a Siria e Irán, enemigos de Estados Unidos e Israel, intenta en el caso de la región, en parte por lo que ya dije, mantener buenas relaciones también con Israel. Entonces se percibe a sí mismo como un potencial mediador, en un contexto en donde nadie ve a Estados Unidos como un mediador neutral. La única razón por la que los palestinos aceptaban a Estados Unidos como mediador era porque, precisamente porque ayuda tanto a Israel, era un actor que podía ejercer presión sobre Israel, cosa que nunca hizo, ¿sí? Finalmente, ¿no? Entonces los palestinos no ven a Estados Unidos como un mediador neutral. Rusia intenta tener actos de mediación, pero específicos. No para la solución integral del problema, aunque también quiere participar de una eventual solución, pero para acuerdos específicos como, bueno, en este momento no está participando en la búsqueda de un cese al fuego, pero sí ha participado en intentos de mediación entre Siria e Israel, por ejemplo. Por último, Rusia, básicamente la forma de ponerlo, aunque sea un poco cínico, sería la siguiente. Lo que Rusia no quiere es a las potencias de la OTAN, o sea, Estados Unidos y sus aliados occidentales, desplazando fuerzas a las ex repúblicas soviéticas y poniéndolas cerca de las fronteras con Rusia. Ese es el escenario que para Rusia sería dantesco. Y mientras más logre distraer la atención de sus rivales, de la OTAN, en otras regiones del mundo, mejor. Por eso interviene en parte en Siria. No es la única razón, pero es una de las razones, ¿no? Correcto, Farid. El tiempo se nos acaba. Creo que hemos agarrado un poquito el panorama más genérico de esta crisis. Quedan un montón de temas y un montón en el tintero, porque realmente es una región muy castigada del planeta, donde efectivamente hay demasiados intereses de por medio. Te agradezco muchísimo el haber conversado con nosotros este tiempo. ¿Algo más? Sí, solo una cosa final. Yo soy de origen palestino, como mi nombre puede sugerir. Y alguien podría decir, bueno, eso es lo que explica sus opiniones. Solo quisiera decir 2 cosas. Primero, hay judíos que piensan como yo. Bernie Sanders entre ellos, ¿no? Ilan Pappé, un historiador judío renombrado. La organización B'Tselem. Y 2, nada de lo que he dicho
se contrapone a normas de derecho internacional. Yo invitaría a los que vean esto a que si tienen dudas, porque no tienen por qué tomar mi palabra como un hecho, que investiguen por propia cuenta, vayan a las fuentes que he citado y vean si dicen o no lo que yo les atribuyo. Pero, gracias. Es correcto, Farid. Por eso y por los años que nos conocemos es que decidí conversar contigo de este tema. Y lo que me queda claro es que la deshumanización nos está llevando a polos extremos, a polos opuestos. Y resulta que o estallamos cohetes y misiles causando muerte y destrucción, o nos rendimos, nos conformamos y de rodillas nos volvemos apéndices del más fuerte. Y los pueblos, y la cultura y las tradiciones que nos conforman a cada uno. ¿Eso cómo lo manejamos? Israel y Palestina, creo que después de la conversación que hemos tenido, no están actuando correctamente. Pero, ¿y las demás naciones qué estamos haciendo para ser mejores? No hemos aprendido nada de la historia y durante los últimos 20 años habitantes de esta región del Medio Oriente se han matado y se siguen matando violentamente sin que a nadie parezca importarles. Y los que se apuntan para participar en soluciones huelen a intereses bélicos, económicos, de conquista incluso. Atención con lo que suceda próximamente al respecto. Tal vez de ello dependa la paz del mundo entero. Bueno. Y con esta reflexión, Celeste, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Farid.